Se llama Frank y tiene historia, aunque más que historia será un poema. Frank Corbí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo es un poema. Oye, ¿que la versionamos o qué? Me encantaría hacer ¿Sí? un dueto contigo, ¿eh? ¿Tú crees que podría ser un bombazo? Me gusta hasta con el nombre, ¿eh? Lo que no sé es si vamos a tener tiempo, porque con lo ajetreada que llevas la agenda, entre el nuevo nombramiento como vicepresidente de ACADE, enhorabuena, por cierto. Muchas gracias, amigo. La nueva temporada de Escuela de Padres que comienza en breve, las escuelas y los proyectos. Efectivamente, principalmente mis colegios británicos, pero también todos los proyectos que llevamos a cabo. La nueva segunda temporada de Escuela de Padres que vamos a poner en marcha en breve. Y la vicepresidencia de ACADE, que es la representar al sector educativo, pues es un honor. También es mucho trabajo, pero es un gran honor, la verdad. Pues, enhorabuena por todo. Muchas gracias. Enhorabuena por todo y enhorabuena también por ese proyecto del que vamos a hablar ahora con una invitada especial, ¿verdad? Pues sí, Donis, te traigo a una eminencia como persona, principalmente porque nos va a hablar y se dedica a las emociones, a emocionar y a saber emocionar y a saber gestionar esas emociones, y también una eminencia en el mundo universitario. Es profesora universitaria en el CEU, pero también lidera el departamento de investigación y digamos que vuelca su vida a emocionar. María del Carmen Díez, bienvenida a Revista de Sociedad. Hola, muchas gracias. Pues vamos a emocionarnos, Frank. Pues vamos a emocionarnos porque yo creo que sinceramente en el sector educativo falta un poco educar en las emociones. Yo no sé si es algo característico de este país, pero esto de emocionar o de mostrar esas emociones o incluso de utilizar las emociones para conseguir cosas, creo que nos lo han frustrado mucho, ¿no? Desde pequeñitos, ¿o es una sensación mía? Pues ciertamente, Fran, estás en el camino. Las emociones han sido muchas veces coaccionadas, pero también han sido muchas veces como retiradas un poco del ámbito de la educación, ¿verdad? Parece que pertenecían a la familia y claro, depende del conocimiento que la familia tenía, las reconducía o simplemente las dejaba a un lado. De hecho, muchas veces se sancionaba por tener ciertas emociones, ¿verdad? Cuando había mostrarlas, ¿verdad? Claro, es una debilidad, ¿no? Ciertamente, ¿verdad? Parece que una persona que llora no puede llegar a tener un buen puesto en el mundo empresarial o en el mundo educativo, o una persona que muestra su rabia, su agresividad. Y además, el problema de todo esto es que les quitamos la oportunidad de aprender de ello, ¿verdad? Porque si una vez mi hijo o un alumno demuestra esa emoción y le permito enseñarle, mostrarle ciertas herramientas para aprender, pues la próxima vez que le ocurra esa situación podrá tener ya una experiencia. Pero claro, lo que hacemos muchas veces es lo contrario, retiramos esa oportunidad de aprendizaje, que en lugar de ver la emoción como un estado temporal del cual estoy pasando por esa emoción, pero no soy esa emoción. Y es muy curioso porque, curiosamente, cuando hablamos de un líder educativo, un líder empresarial, sí, a nivel nacional, a nivel internacional, sí que se fomentan y se valoran esas competencias de saber liderar, de saber motivar, de saber inspirar, de saber trabajar en equipo. O sea, resulta que lo que te da el éxito en la vida profesional a un alto nivel son las emociones, y en cambio nos las frustran tanto en casa como en el cole muchas veces. Pues ciertamente, Fran. De hecho, fíjate, muchas empresas ya están demandando personas que sepan gestionar sus emociones, pero sobre todo, ¿por qué? Porque ante una reunión en equipo, ante una situación, tendrán que adaptarse a esa nueva situación o a esa nueva emoción que les está surgiendo. Fíjate, hay empresas americanas que eligen a sus clientes o eligen a sus empleados por el nivel de arruguitas que tienen aquí en los ojos, porque eso denota mucha alegría, ¿no? Porque además la sonrisa no es solo de la boca, la sonrisa es del alma. Entonces, fíjate a dónde están llevando las emociones en la empresa. Y es algo que yo creo que muchos centros educativos, profesores y padres, por la demanda que tenemos en el proyecto de Emocionate Familia, están siendo conscientes. Oye, yo creo que no lo estoy haciendo bien, pero lo quiero hacer bien. Y eso ya, yo quiero poner aquí un punto positivo, ¿no?, en el mundo emocional. Y veo que se está acercando al ámbito educativo. Porque ¿qué es el proyecto Emocionate Familia? ¿Hacia quién va, ¿no? Porque lo haces a través de centros educativos, sí, pero va destinado a docentes, a familias, a alumnos.
Cuéntame Pues, un poquito. de alguna manera lo que queríamos era abarcar los tres patas del banco, ¿no? Porque si no se queda cojo y no se sostiene. Entonces, en primer lugar, trabajamos con las familias, porque han sido las grandes olvidadas en el mundo emocional y además son los que más demanda nos están pidiendo del proyecto. Trabajamos con la etapa preadolescencia, porque a raíz del grupo de investigación, el cual lidero, hemos estudiado muchos textos de composición escrita y ahí empezó nuestro interés, porque resulta que la escritura es la pintura de la voz, dice Voltaire. Pero es que además en la escritura es una proyección de lo que está pasando, de lo que estás viviendo en ese momento. Y observábamos cómo esas composiciones de escritura denotaban mucho estrés, mucha aprensión, incluso a la hora de escribir, muchas dificultades en la autoeficacia, en la autorregulación, dificultades a la hora de defender sus derechos. O sea, muchos de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros alumnos, no saben defender sus derechos, no saben decir no, porque además ven el no como una negación, en lugar de ver el no como después un sí, ¿no? Una oportunidad. Me está sorprendiendo para bien mucho las líneas por las que circula este proyecto. La verdad es que Es una necesidad. me está encantando totalmente. Ya veo. Y luego también la pata de los profesores, ¿verdad? Porque muchos profesores dicen, bueno, ¿y cómo esto lo llevamos al aula? Claro, porque yo no puedo llegar hoy al aula y decir, voy a trabajar el miedo. Oye, pero yo no estoy pasando por el miedo. Por eso las etapas del viaje es, a medida que estoy pasando por esa emoción, necesito que quizás me den herramientas, me den ejemplos, vea a otras personas cómo lo resuelven, ¿verdad? Muchos de nuestros hijos, si ven que los padres saben gestionar su emoción, podrán aprender de ella. Pero muchas veces lo que ocurre es que las propias emociones de los padres se enfocan demasiado en sus hijos y lo que hace es que al final, en lugar de trabajar con el hijo, tenemos que trabajar con el padre. Claro, porque al fin y al cabo los hijos van a modelar también un poco, ¿no? Un padre que sabe transmitir la tristeza, la alegría de una forma espontánea y otras emociones, ¿no? Incluso gestionar momentos de pánico, de frustración. Si el niño observa que los padres pueden hacerlo y gestionarlo bien, seguramente es el mejor modelo, ¿no? Claro, además es que a veces tenemos familias que presumen de, mira, yo me he divorciado y no he llorado delante de mi hijo. Pues igual sí que nos podíamos haber relajado, ¿verdad?, en ese momento y haberle mostrado a mi hijo que llorar, que no pasa nada, que se puede llorar y aprender después de ese proceso de duelo, ¿no? Que es uno de los grandes olvidados también muchas veces en el mundo educativo, trabajar el duelo. Las emociones son una necesidad, ¿no? en la realidad social y en la realidad humana. Frustrar esas emociones no creo que genera nada positivo para ninguna persona. ¿Y dónde pueden consultar más sobre tu proyecto de Emocionate Familia? Porque llevas 4 años, ¿no? Amparada también por la Universidad CEU. Y esto viene de un proyecto científico de tu doctorado, ¿no? Sí, ciertamente. Pues mira, disponemos de una página web de emocionatefamilia.com, de un correo electrónico y en Instagram, y bueno, pues les podemos atender y de alguna manera invitarles a que hagan un viaje con nosotros. Pues es maravillosa tu labor, porque hablas de emociones, que no es algo abstracto, que es algo medible, que es algo necesario, es algo importante gestionar, y además no solamente para gestionarse a uno mismo, sino para llegar a muchos más. No hay nada en docencia, por ejemplo, los profesores yo creo que no deben de olvidar que la gasolina del aprendizaje de un alumno siempre es la motivación, y la motivación viene de una emoción de creer en uno mismo, de venir alegre, de venir contento, ¿no?, a aprender, y forma parte esa herramienta de la labor del docente. Ciertamente, Fran, y además cuando empiezan a viajar con nosotros, yo hago la similitud de un viaje, ¿verdad? Porque en el viaje normalmente nos emocionamos, nos ilusionamos, pasamos por las etapas. Cuando hacen esa experiencia del viaje, se empieza a surgir un cambio de conciencia y empiezan a darse cuenta de que ya no pueden gritar como gritaban, o ya no pueden enfocar sus miedos hacia sus hijos, porque muchas veces ni siquiera ellos han sabido gestionar sus emociones y por tanto necesitan de alguna manera viajar con nosotros. María Carmen, ¿cuáles son las premisas y los secretos del proyecto de Emocionate Familia? Mira, uno de los secretos yo creo que es que lo hemos sabido enfocar en un ámbito muy natural, y es algo que las familias estaban buscando, que muchas veces se sale del contexto, ¿verdad? Como decía Barclay, el problema se soluciona donde se da. Entonces, si estoy sacando el contexto natural, muchas de las familias o muchos de las personas que viajan con Emocionate no lo ven que sea algo que lo puedan llevar en su día a día. Y después otro de los secretos han sido las recetas. Y las recetas son algo muy sencillo.
algo que no hay una gran implicación, que tengamos que tener grandes conocimientos, porque algunas de ellas trabajamos la gratitud, trabajamos el perdón, trabajamos el sentido del humor, trabajamos el volver a ilusionarnos con la vida, ¿no?, de alguna manera, para que pueda suceder ese cambio de conciencia. ¿Y uno tiene que ir con el chip en algún modo? Es decir, en modo on de alegría, o tienes que llegar cuando estés bajo de moral, o tienes que... ¿Hay alguna forma de abordar el yoga, esto? ¿no? También, ¿no? Como una de las sí, técnicas, utilizamos ¿no? la atención plena, modo... pero mira, me encanta tu pregunta, porque precisamente lo que queremos es que lleguen como observadores, y a veces ni siquiera tienen que participar, y otras veces participarán, y un observador llega como está en su viaje, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestro viaje. Yo no quiero que la tortuga se convierta en liebre, ni la liebre se convierta en león. Yo quiero que la tortuga siga siendo tortuga, porque va a llegar a su destino, y la liebre también va a llegar, y el león también va a llegar, y cada uno llegará en su camino, en sus etapas y en sus vivencias. Y esto muchas veces en el ámbito educativo parece que se quiere de alguna manera como transmitir de forma demasiado rígida, demasiado cerrada, y las emociones, yo a mis alumnos siempre les explico que son como unas nubes caprichosas que pasan, ¿verdad? Y las nubes están ahí. Ahora yo decido dónde quiero mirar, si quiero mirar el sol o quiero mirar la nube. ¿Cuál es el feedback que tenéis de los viajeros en este caso? Pues la verdad es que estamos muy agradecidos, tengo que decirlo, ¿no?, como una de las recetas de sabiduría, porque realmente nos están dando un feedback muy positivo. Nos dicen que lo pueden llevar a su casa, que pueden conversar alrededor de una mesa, porque es uno de los pilares que trabajamos con Emocionate Familia, que todo esto se lleva en ámbito natural, y nos dicen que quieren seguir aprendiendo, y sobre todo lo más importante es ese cambio de conciencia que estamos observando en las familias. Del Carmen, muchísimas gracias. Un placer recibirte en Revista de Sociedad. Gracias a vosotros, un placer. La verdad es que es una necesidad el saber gestionar emociones, sobre todo a los docentes, pero también a los alumnos, y como padres también, y como hijos también, con lo cual, enhorabuena. Muy bien, muchas gracias. Fran Corbí, la próxima vez que nos visites será para contarnos las novedades de... Bueno, las novedades, ¿no? ¿Cuáles? ¿Qué novedades? Serán las novedades del Congreso de Educación Privada en España, que va a ser en Benidorm, y vamos a tener ahí un set maravilloso de Escuela de Padres, y ahí estaremos para ser la ventana de la educación en la tele. ¿Hay compromiso de vuelta para contárnoslo? Perdona, si te salvas, si salgo de la gripe esta que tengo, hay compromiso de vuelta siempre, porque primero es un placer venir a esta casa, y segundo, verte a ti también. Pues muchas gracias y enhorabuena de nuevo por el nombramiento como vicepresidente de ACADE. Muchísimas gracias. Gracias, Fran Corbí, gracias, María del Carmen. Muchas gracias.